Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me vine aquí al Jardín de Santa Catarina en Coyoacán para refrescarme un poquito, descansar, leer también y grabar esta recomendación del libro Tell Her Story. Así que, ¿qué les parece si platicamos de este grandioso texto? El autor de este texto es Nijay Gupta, profesor de Nuevo Testamento en el Northern Seminary, y es un autor que ya previamente había conocido en su libro El Estado de los Estudios del Nuevo Testamento, donde pues recopila junto con Scott McKnight una colección de artículos sobre el Nuevo Testamento, la historia, la exégesis y la teología. En este texto él va a hablar de la mujer en la iglesia. El título es Tell Her Story, que se podría traducir al español como Cuenta su historia, con el subtítulo How Women Led, Taught and Ministered in Early Church, que se traduce como Las mujeres guiaron, enseñaron y ministraron en la iglesia naciente. El texto se conforma de dos grandes secciones. La primera de ellas habla de las mujeres líderes en el Antiguo Testamento y las mujeres en el movimiento de Jesús. La segunda parte ya se va a enfocar a mujeres en particular que son mencionadas en el Nuevo Testamento. En la primera parte, que consta de 4 capítulos, va a hablar de Débora como profeta, juez y madre de Israel. El capítulo 2, de regreso al inicio, con un estudio del Génesis capítulo 1 al capítulo 3, las mujeres en el mundo del Nuevo Testamento, y capítulo 4, la mujer en la vida y ministerio de Jesús. De esa manera va a sentar las bases para ir planteando su argumento de que las mujeres tenían un lugar muy importante en el ministerio, en el servicio, en la iglesia. El capítulo 5, en el capítulo 6, las mujeres colaboradores en el ministerio de liderazgo. En el capítulo 7, 8 y 9 va a hablar de mujeres concretas. Va a hablar de Febe, que era la encargada por Pablo para representarle, y eso lo encontramos en la epístola de Pablo a los Romanos. El capítulo 8 va a hablar de Prisca o Priscila como líder estratégica de la iglesia y maestra experta. Y el capítulo 9 va a hablar de Junia, una apóstol venerada y también encarcelada, una heroína encarcelada. Pone la base para poder tratar los textos que son difíciles, como aquellos de que la mujer guarde silencio. Entonces eso se aborda al final como un capítulo adicional, como un apéndice, porque se quiere poner el énfasis en que ya en la iglesia naciente la mujer tenía un papel muy importante de liderazgo. Y esto es algo bastante actual, dada la problemática que se sigue teniendo en algunas iglesias. Algunas iglesias, como la iglesia metodista, por ejemplo, no tienen ningún problema con ordenar a mujeres de manera que puedan ejercer la pastoral. Sin embargo, en otras denominaciones, como por ejemplo la iglesia presbiteriana o incluso iglesias bautistas, pues esto es impensable. Entonces hay cuestiones que todavía en pleno siglo XXI se tienen que abordar. Lo que presenta el autor es que la principal problemática es la manera en la que se han entendido ciertos textos del Nuevo Testamento, en particular aquellos que encontramos en Primera de Corintios o en Timoteo, que
presentan un escenario bastante complicado para la mujer. De hecho, a partir de esos versículos, algunos han querido ver en Pablo a un misógino, y seguramente ustedes habrán escuchado ese argumento. Pero lo cierto es que Pablo valoraba y alentaba a todo creyente a que pusiera en práctica sus dones y ejerciera la vocación que había recibido de parte del Señor. Las mujeres, al igual que los hombres, iban a servir en las iglesias. Pero esto resulta, pues, de cierta manera preocupante a algunos que todavía se niegan a escuchar razones. Por ejemplo, hace unas cuantas semanas compartí una cita del texto donde se expone cómo de manera inmediata, cuando se habla de la mujer samaritana, en ese diálogo que tiene con Jesús allí en el pozo, algunos luego saltan a explicar que esta mujer había tenido varios maridos, se había divorciado de ellos y ahora cohabitaba con uno que no era su esposo. Lo que presenta el autor aquí es que esa es una pues, interpretación bastante aventurada, porque bien esta mujer pudo haber pasado por la ley del levirato, que indicaba que si su marido moría, entonces el pariente más cercano debía de tomarla como esposa, y dada la mortandad en la época, eso era bastante común. Por eso quizá hasta 5 maridos había tenido, y ahora con quien se encontraba pudiera ser otro varón, no necesariamente su pareja sentimental o en un romance, no, sino simplemente un familiar cercano que ella tuviera, quizá un hermano. De esa manera, el enfoque del relato se centra en el punto de la apertura del Evangelio hacia los samaritanos. Y recordemos que esta mujer fue, dentro del área de Samaria, la primera en anunciar que Jesús era el Mesías. Y alguien ponía, no tenemos suficiente información para definirlo, para interpretarlo de esa manera, por eso me quedo con la interpretación clásica. Y yo me pregunté, bueno, ¿no tenemos información? El argumento de no tenemos suficiente información, pues no es tan válido. Hay que leer, y por eso les recomiendo mucho el texto del profesor Nijay Gupta, para que podamos trabajar como iglesias, como comunidades, abriendo espacios para el ministerio de la mujer. Es muy triste cuando como profesor tienes en tus cursos a jóvenes mujeres que pasan exactamente los mismos 4 años que sus compañeros estudiando teología. Hacen las mismas tareas, hacen las mismas investigaciones, presentan los mismos exámenes, estudian de igual manera los idiomas bíblicos, tanto hebreo como griego. Se llegan a graduar y tienen a veces excelentes calificaciones, son unas buenas investigadoras, buenas exégetas, y resulta que finalizando su licenciatura en teología no se les permite ejercer su ministerio, su llamado. Y aquí tenemos que preguntarnos si acaso los hombres, las iglesias, las instituciones están poniendo obstáculo para que la mujer cumpla con su propósito, con el llamado que Dios le ha dado. Es algo bastante triste cuando observamos la realidad en nuestras comunidades, donde se relega a la mujer a un papel secundario o casi nulo. Así que les recomiendo mucho que tomen este tema, que realmente lo estudien, lo analicen, y para empezar, pues el texto de Nijay Gupta, Tell Her Story, bastante recomendable. Por lo pronto solamente está en inglés, pero espero, quizá por lo general se suele tardar 2 o 3 años en traducirlo, pero mientras tanto pues está el debate abierto, y ojalá que las iglesias y las instituciones académicas realmente se lo tomen en serio. Nos vemos a la que sigue. Gracias y paz.